como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En esta época de tanto movimiento político y electoral, con miras a la elección presidencial, es importante que como ciudadanía activemos al máximo nuestro pensamiento crítico. Hay un tema que considero importante abordar y que no solo tiene que ver con las elecciones, pero ellas son un buen pretexto para retomarlo. Me refiero al doble discurso. Ese doble discurso que personajes políticos y no políticos han tomado como bandera y en el que muchos incautos han quedado cautivos. En términos generales, el doble discurso es decir una cosa y hacer otra. Es utilizar argucias argumentativas para llevar al interlocutor a una determinada conclusión sin tener bases ciertas o legítimas. Es una manipulación en la que el trasfondo es un interés particular, apelando a ciertas reglas o prerrogativas que se presentan como de interés general. En el doble discurso público de los candidatos y de ciertos personajes hay una disociación clara entre la expresión conceptual, la teoría, y la conducta de realización, la práctica. Por ejemplo, bajo el paraguas democrático o el discurso de la igualdad o el empoderamiento de ciertos grupos, los actores en turno edifican sus discursos públicos de tal forma que resulta difícil distinguir o identificar las fronteras entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y precisamente caemos redonditos en estos dobles discursos porque no realizamos una confrontación razonada entre la teoría y la práctica. Estos personajes se falsifican al exterior como íconos universales promotores de la igualdad y la defensa de los derechos, imponiendo a fuego y sangre sus ideologías y manoseando el discurso del bien común e igualdad de oportunidades, cuando, analizando en los hechos, están muy lejos de perseguir tales ideales. En este escenario, cualquiera de los candidatos o personajes puede vociferar sin vergüenza alguna que su causa es el empoderar al ciudadano, combatir la violencia o las desigualdades sin que nadie le cuestione ni analice sus actos. De la misma manera, otros pueden hablar de combatir la destrucción del medio ambiente, habiendo entregado nuestras riquezas naturales a transnacionales capitalistas que han acumulado sus activos empresariales sobre la base de la explotación histórica de países y de la depredación sistemática de los recursos naturales y el medio ambiente. En este doble discurso estandarizado, resulta normal que un presidente de cualquier estado capitalista, ya sea de América Latina o cualquier otro país sometido del planeta, pronuncie discursos destinados a resaltar los intereses del pueblo que lo votó y luego gerencie su estado para los intereses capitalistas que lo controlan. Por tanto, en la lectura de esta realidad es donde debemos poner cuidado. No podemos aceptar el doble discurso como norma natural. De ser así, justificaríamos el desarrollo de nuevas posturas e ideologías que, lejos de fortificar los derechos humanos ya alcanzados, pretenden desconocer o desnaturalizar situaciones y derechos adquiridos que ya son válidos, vigentes y probados. Pero ojo, el hecho de que en la actualidad sea tan recurrente este doble discurso no solo es culpa de quien lo realiza, sino que nosotros mismos lo fomentamos cuando no pedimos explicación ante las promesas incumplidas o ante exigencias que no se encuentran justificadas a través de un marco conceptual sostenible. El engaño que circunda y rodea tanto a quien obsequia como a quien es obsequiado no es labor individual, sino que es colectiva y muchas veces inconsciente. De ahí la importancia de analizar, cuestionar y exigir justificaciones de lo que se nos está presentando públicamente como propuesta o como verdad absoluta. Para concluir esta reflexión, me gustaría compartir la siguiente frase cuyo autor desconozco, pero que me parece interesante. La grandeza de un pueblo está en la grandeza de las ideas que analiza y discute.